el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, donde tuvimos la lectura devocional. Quiero leer nuevamente el pasaje que dice de la siguiente manera: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sardis, una iglesia muerta. Así hemos titulado este mensaje. Padre, gracias por la bendición de estar en este lugar para traer tu palabra. Estamos suplicándote, Señor, que tú nos llenes de tu Espíritu para hacerlo en tu nombre, y que también, Padre, tú hables a cada uno de tus hijos aquí en esta hora. Especialmente aquí, Señor, si hay alguna persona que aún no conoce a Jesús como Salvador, que esta sea una oportunidad para ella. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la iglesia de Sardis era una iglesia con reputación de estar viva, pero el Señor pensaba de manera distinta. Para Él estaba muerta. Y aquí estamos viendo una espiral descendente reflejada en estas 7 iglesias y en lo que hemos andado a través del camino hasta aquí, comenzando con la pérdida del primer amor a Cristo en la iglesia de Éfeso, llegando a la mundanalidad de la iglesia de Pérgamo, atravesando a través de la tolerancia del pecado en la iglesia de Tiatira, y ahora alcanza un nuevo punto en Sardis, una iglesia dominada por el pecado, la incredulidad y la falsa doctrina. Es realmente interesante el hecho de que este mensaje a las iglesias el Señor lo haya dado antes de lo que viene. Estamos en las cosas que son. El mensaje a las 7 iglesias de Asia, y muy pronto estaremos en las que han de venir después de esta. El Señor nos advierte que en los tiempos, los postreros días, en estos tiempos, últimos tiempos, estamos viendo la iglesia atravesando por tiempos de apostasía espiritual, de indiferencia, de tolerancia al pecado. Esta iglesia es un ejemplo de esto. Como el resto de las 7 iglesias, era una iglesia existente en los tiempos de Juan, y es una iglesia que representa las iglesias muertas que han existido a lo largo de la historia y que siguen existiendo en el día de hoy. La carta del Señor Jesucristo a esta iglesia puede dividirse de la misma manera que las otras. Primero nos presenta quién es el autor, el escritor. Dice el verso 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Bueno, la carta a Sardis está tomando también un componente del saludo. Todas las cartas recurren a la visión que tuvo Juan del Señor glorificado, y esta lo hace igualmente. Aquí nos encontramos con un componente de esta visión en el capítulo 1, verso 4, dice la palabra de Dios. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono.
Aquí se menciona la frase los 7 espíritus. Los números en la Biblia tienen un significado y el número 7 indica plenitud, y es probable que esta frase 7 espíritus haya sido tomada en referencia a las palabras del profeta Isaías en el capítulo 11, donde se describe al Espíritu Santo de la siguiente manera. Isaías capítulo 11, el verso 2 dice: y reposará sobre el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Es una alusión a la plenitud del Espíritu Santo. Jesucristo es representado en su iglesia por el Espíritu Santo. Él es el representante de Cristo en su pueblo. Las 7 estrellas son los 7 mensajeros o ancianos. Ya hablamos de esto. Allí en el capítulo 1 de este libro de Apocalipsis, en el verso 20, dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Había un mensajero o anciano, uno de cada una de las 7 iglesias, que probablemente llevaron una copia del libro de Apocalipsis a sus respectivas congregaciones. Cristo se describe aquí como aquel que obra de forma soberana en medio de su iglesia a través del Espíritu Santo, usando a los guías espirituales. Dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios. Las 7 estrellas dice, y las 7 estrellas dice esto. Esa presentación sirvió de recordatorio a la iglesia de Sardis de lo que le faltaba, de aquello de lo que carecía. La iglesia necesitaba del Espíritu de Dios, estaba muerta. Era una iglesia poblada, pero irredenta. Había número, pero no había vida. Tenían presencia física de personas, pero no había vitalidad, no había poder. Una iglesia sin el poder de Dios no puede cumplir su misión efectivamente. El Señor Jesucristo dijo: separados de mí. Y a los discípulos les dijo: esperen a que sean revestidos del Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora ese poder implica que nosotros hagamos un esfuerzo intencional a través de la oración, de la palabra, del sometimiento a la voluntad de Dios, dejando que Dios gobierne nuestras vidas. De lo contrario, hermanos, no vamos a funcionar como Él quiere que funcionemos. Lo que hagamos no pasará de ser espuma a la orilla de un impetuoso mar. Aparece por el tiempo y después desaparece. El escritor, indudablemente, de esta carta, como de las otras, es el Señor Jesucristo. ¿A qué iglesia? A la iglesia en Sardis. Dice ese mismo verso 1. Y aunque la Biblia no da detalles, es probable que la iglesia de Sardis haya sido fundada como parte del ministerio de Pablo en Éfeso. Ya hablamos sobre este versículo, pero quiero una vez más leerlo. Está en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 10, donde dice la palabra: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Probablemente de este ministerio se haya fundado la iglesia de Sardis. La ciudad donde estaba esta iglesia, en Sardis. Esta ciudad fue fundada en el año 1200 a.C. y se cree que Esopo, el famoso escritor de fábulas, pudo haber sido de Sardis. La mayor riqueza que tenía esta ciudad venía del oro. Al parecer, las monedas de oro y de plata
se acuñaron primeramente en Sardis. También era un centro de producción de lana y de la industria del vestido. La colina sobre la que Sardis estaba construida estaba llena de muros. Tenía muros de roca lisos. Su ubicación inexpugnable hizo que los pobladores de Sardis vivieran muy confiados. Sardis cae bajo el dominio de Roma en el 133 a.C. Un terremoto destruye la ciudad en el año 17 después de Cristo, pero fue reconstruida por el emperador Tiberio como gratitud a los pobladores de Sardis. Ellos entonces edifican un templo en honor al emperador. Aparte de la adoración al emperador, también esta ciudad era muy conocida por el objeto de adoración fundamental, que era una diosa llamada Cibeles, la misma diosa que adoraban en Éfeso con el nombre de Artemisa, o como se le conoce también, Diana. En la época de Juan, tanto la ciudad como la iglesia dentro de ella había perdido la vitalidad espiritual. No tenían vida. Y el Señor les hace un reproche. Allí en el verso 1 le dice: yo conozco tus obras y que tienes nombre de que vives y estás muerto. Luego dice en el verso 2: porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tenían apariencia, y esa apariencia lograba engañar a los hombres. Dice que tenía un nombre o reputación de estar viva, pero como es imposible de hacer, no lograron engañar al Señor. La iglesia de Sardis no podía engañar al omnisciente Señor Jesucristo, que dice: conozco tus obras. Ya lo he dicho, podemos engañar a otras personas, podemos aparentar algo que realmente no somos. Sin embargo, al Señor no, porque dice la palabra que escudriña la mente y el corazón. La poderosa mirada de Dios llega a donde no puede llegar nuestra mirada humana. El soberano Dios, todopoderoso, omnisciente, con su infalible conocimiento, dijo a esta iglesia de Sardis que estaba muerta. No importa que sus miembros se movieran, tuvieran actividades, no importa cuánta movimiento tuvieran, el Señor les dice: ustedes son cadáveres. Estaban espiritualmente muertos. La muerte espiritual en el Nuevo Testamento está siempre relacionada con su causa. ¿Y saben cuál es? El pecado. Cuando la Biblia dice: la paga por el pecado es muerte, eso es lo que quiere decir. Donde abunda el pecado, abunda la muerte espiritual. Y esa es la realidad. Efesios capítulo 2, verso 1 dice, hablando de las personas no regeneradas que están muertos en sus delitos y pecados. Él dice a ellos: os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El pecado trae muerte, muerte espiritual. Y el pecado mató a la iglesia de Sardis. Ahora, estaba obrando esta iglesia. Era una iglesia activa, indudablemente. Así que el activismo religioso no es evidencia ni garantía de vida espiritual. He conocido más de una persona que ha estado muy ocupada en la obra del Señor y no ha conocido al Señor de la obra. ¿Cómo es posible? La congregación de Sardis estaba actuando, pero aquellas obras, dice el Señor, no son perfectas.
Ahora, antes que se apresure a pensar que las obras perfectas son aquellos que nacen de personas perfectas, es un error. Cuando la Biblia habla de obras perfectas, se está refiriendo a aquellas que son hechas motivadas por la fe. Son aquellas que vienen como resultado de la fe. Y al estar en la fe, es que hemos sido justificados. Dios no nos mira a través de Jesús. Y Efesios, Dios dice que Efesios, hablando allí de la salvación que no es por obra, pero también dice que Él puso obras para que nosotros anduviésemos en ella. No para ser salvos, sino que como ya somos salvos, hay obras. Aquellas obras no eran perfectas. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos y qué es lo que motiva lo que hacemos. Aunque suficientes para dar una reputación ante los hombres, aquellas obras eran insuficientes, inaceptables ante los ojos de Dios. Eran movimientos sin vida, movimientos sin sentido, vida sin vida de cuerpos muertos, cadáveres espirituales. Estaban poblando la iglesia en Sardis. En otras palabras, ellos estaban viviendo una mentira. Y el Señor estaba consciente de esto. Él sabe todo acerca de nosotros, de manera individual y como iglesia. El elogio, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. Habían unos pocos nacidos de nuevo. Habían unos pocos con vida espiritual. Habían unos pocos sinceros dentro de tantos hipócritas. Habían algunos humildes en medio de tanto orgullo. Habían algunos separados entre los mundanos. Cristo describió al fiel remanente como aquellos que no han manchado sus vestiduras. Era una palabra que habría sido conocida para los lectores en Sardis. Acuérdense que ellos tenían la industria de teñir lana en la ciudad. Las vestiduras en la Biblia simbolizan el carácter. El remanente fiel podía venir ante la presencia de Dios porque no se habían contaminado. Habían manifestado o estaban manifestando un carácter piadoso. Un carácter de alguien que ha nacido de nuevo. Por eso dice la palabra que cuando el Señor nos salva, nos viste con vestiduras blancas. Las vestiduras de la justificación, aquellas que vienen como resultado de un genuino nuevo nacimiento. Específicamente Cristo dice: estas personas andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Porque qué? Son dignas. En aquellos tiempos antiguos, tales vestiduras se usaban para las celebraciones y las fiestas. Como ellos no quisieron contaminar sus vestiduras, Cristo reemplazaría esas vestiduras limpias con otras divinamente puras. Por ejemplo, en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, en el verso 14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y Él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Las vestiduras blancas de pureza que Cristo promete aquí, en este versículo 5, también lo promete, dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y en otros versículos vuelve a hablar sobre esto, en el capítulo 6, verso 11. Y se le dieron vestiduras blancas. Y en el capítulo 7, verso 9, dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y de la presencia del Cordero, vestidos de ropa blanca.
Y en el verso 13, entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos son los que están vestidos de ropa blanca. Y en el capítulo 19, verso 8, vuelve a decir: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y en este mismo capítulo, en el verso 14, Apocalipsis 19, 14, dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Las vestiduras que da Cristo son las que usa el mismo Cristo en otra parte. Por ejemplo, en Apocalipsis, en Mateo capítulo 17, verso 2, dice la palabra de Dios: y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Son también las mismas vestiduras de los santos ángeles. En el libro de Mateo capítulo 28, verso 3, dice la palabra: y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. A los que tienen ahora santidad y pureza, se les dará una perfecta santidad y pureza en el futuro. Habían algunos, como dice él, que no habían manchado sus vestiduras. Andarán conmigo, dice él, en vestiduras blancas, porque son dignas. Y ahora el mandato. ¿Cuál es el mandato? Dice el verso 2, la primera parte: sé vigilante, y afirma las otras cosas que están para morir. Y luego dice en el verso 3: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Ahora, el Señor decide hablarle específicamente a aquellos verdaderos cristianos que estaban en esta iglesia de Sardes. Decide tratar con ellos. ¿Por qué? Porque cuando hay muerte espiritual, nada espiritual moverá a esa persona, a no ser que el Señor la ilumine. No tienen oídos para oír. Y entonces el Señor decide hablarle a aquellos que sí tienen oídos para oír, y les pone delante el camino para la restauración espiritual, y les da 5 pasos a seguir. Prestemos atención, hermanos, porque si hemos tomado el camino peligroso de la indiferencia espiritual, de la apatía, si nos hemos familiarizado tanto con las cosas espirituales al punto que han perdido impacto en nuestra vida, si nos hemos ido acostumbrando tanto a ser cristianos, estamos en una situación peligrosa. Dice él que tenían que ser, en primer lugar, vigilantes. Debían abrir sus ojos, observar lo que estaba ocurriendo en sus vidas y en la vida de otras personas en la iglesia. Debían evaluar la situación, participar en el cambio de las cosas, enfrentar el pecado y el error e influir en la comunidad. Somos parte de un cuerpo. Y si de alguna manera el Señor nos ha hablado o nos ha inquietado sobre algo que no está bien en nuestra vida o en la vida de la iglesia, tenemos que hacer algo. La cuestión es no qué dice el Señor a alguien, sino qué Dios me dice a mí. Y la pregunta clave es: ¿qué debo hacer yo al respecto? Cuando Jesús dice que somos sal y luz, está diciendo que ejercemos influencia. Y debemos ejercer influencia. Y esa influencia debe ser positiva. En segundo lugar, tenían que afirmar las otras cosas que están para morir. Estas cosas se refieren a realidades espirituales. Cristo exhortó a los verdaderos cristianos de esta iglesia a que soplaran la llama de las ascuas moribundas que representaban las gracias espirituales que aún quedaban en la iglesia. El Señor nos da gracias. El Señor nos ha dado elementos, dones, talentos. Pero cuando hablo de las gracias espirituales, estoy hablando de aquellas cosas que nos ayudan a nuestro crecimiento, que nos ayudan en el poder cristiano, que nos ayudan a mantenernos vivos. ¿Cómo qué? Como la palabra,
como la oración, el amor por la palabra de Dios, el amor por la oración. Sé que probablemente usted esté cansado de escucharme decir esto. Y para muchos cristianos, lo primero que oyeron cuando se convirtieron es que es importante leer la Biblia y orar. Parece simple, pero es indispensable. Usted no puede vivir físicamente si no se alimenta. Usted no puede vivir espiritualmente si no se alimenta. Digo lo que he dicho en estos últimos días. Puede haber un cristiano que lea poco la Biblia o que ore poco, pero no habrá un cristiano que nunca lea la Biblia o que nunca ore. Si ese es su caso, hable con Dios urgentemente, pídale perdón y reciba a Jesucristo. Si usted se muere en ese estado espiritual, usted no estará seguro de que irá al cielo. Puede que no le guste lo que le estoy diciendo, pero es mi responsabilidad advertirle. Después que usted parta de este mundo ya no hay esperanza. Y con el más profundo dolor de mi corazón veo cada día que crece el desinterés de muchos cristianos por la palabra y la oración. Oran muy poco, si es que oran. Y la Biblia llena de polvo. No hay tiempo para leer la Biblia, porque el espacio del tiempo que corresponde a leer la Biblia lo han ocupado los teléfonos celulares, el internet, la televisión, todo tipo de cosas que nosotros, con nuestra tendencia a irnos a los extremos, las hemos convertido en maldiciones. Ya no nos comunicamos. Somos muchos en una casa, pero no hay comunicación. Yo se lo decía en la mañana a los jóvenes. Sí, uno reconoce lo positivo de la tecnología, pero aunque parece que hay más facilidad para comunicarse, cada día la comunicación es más superficial. ¿Por qué? Porque nada puede sustituir la comunicación personal. Usted me está oyendo. Verle a una persona, mirarle a la cara, hablar físicamente con la persona, eso no es sustitución. Ahora, yo entiendo que si una persona está lejos de usted o vive en otro país, no le queda más remedio. Pero ¿cómo es posible que alguien que esté en su mismo sitio, a veces hasta dentro de la misma casa, unos a otros se mandan mensajes de texto? Mire, le voy a decir algo. ¿Saben por qué las comunicaciones tecnológicas nunca van a superar a las relaciones personales en su profundidad? Porque todo tipo de comunicación tecnológica tiene la capacidad de aguantar un filtro. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que usted va a pensar lo que usted va a escribir. Que usted va a crear su propio escenario cuando se va a parar frente a una cámara para que la gente le vea o alguien le vea. Pero cuando usted está comunicándose con alguien, de manera personal, aun cuando usted intente poner filtro, se olvida de que nosotros no comunicamos solo con nuestras palabras, comunicamos con nuestro lenguaje corporal. ¿Qué le dice usted a alguien con que usted está hablando y está mirando para el techo? ¿Qué le importa un comino lo que usted le está diciendo? No hay otra cosa. O que la persona que le está diciendo algo está escondiendo algo porque no le está mirando los ojos. ¿Cómo va a ser posible que alguien te esté diciendo te amo y su cuerpo diga otra cosa? Yo le decía a los jóvenes que en Estados Unidos hizo muy famoso el caso del escándalo del presidente Bill Clinton, porque él vino a redefinir las relaciones sexuales. Sí, para él, tener, voy a decirlo, pero que es la verdad, sexo oral no es tener relaciones sexuales. Eso es para él. Entonces, ¿qué hizo él? Cuando se le preguntó allí que si él había tenido relaciones sexuales, ese video está en internet, ¿qué dijo él? No, pero cuando usted mira el video, su cuerpo está diciendo otra cosa. ¿Qué nos dice esto? Que hermanos, nosotros
no comunicamos solamente con palabras. Pero cada día nos estamos alejando más unos de otros. Y no son los jóvenes solos. Hay viejos ridículos también en esto. Sí, personas dentro de la misma casa ya no nos comunicamos. Si eso pasa entre nosotros como seres humanos, ¿qué está pasando con Dios? Me temo que la cosa está muchísimo peor. Algunos traen su Biblia en los teléfonos celulares. Yo les pido de favor que no haga eso. Si usted no tiene una Biblia, no traiga ninguna. Cuando usted está con un teléfono celular aquí mientras yo estoy predicando, usted se está exponiendo, no se ha desconectado del mundo. Y si usted está leyendo un pasaje de la Biblia y en ese momento le entra un mensaje de texto o una actualización de Instagram o Facebook, usted va a salir y va a estar mirando la bobería que no debe estar mirando aquí. Esta iglesia no tenía este problema. Imagínense si hubiesen tenido el desarrollo tecnológico que tenemos nosotros. ¿Saben por qué digo esto, hermano? Porque esto va a ir. Miren, la tecnología nos ha superado. De aquí a unos años estará chiquito lo que tenemos hoy. Pero me temo que en lugar de ser mejores personas, nos estamos convirtiendo en personas. ¿Saben ustedes? ¿Se han puesto a pensar por una vez cuántas personas viven hoy esclavas de la pornografía? Muchos de ellos vienen a la iglesia, se criaron en nuestras iglesias, algunos son hasta líderes de la iglesia y son personas adictas a la pornografía. ¿Por qué? Porque andan en el bolsillo con una bomba de tiempo. Y a veces uno dice, ¿qué pasa que no crecemos? ¿Qué ocurre? Que la gente no viene a orar o viene a estudiar la palabra. El pecado. Miren, usted no podrá ver dónde está el malodor, pero donde hay basura, hay fetidez. Usted no puede saber dónde está, pero usted percibe que hay fetidez. Cuando una persona está desconectada de Dios, usted no sabe a qué punto, ni sabe lo que está ocurriendo, pero sabe que hay algo mal en su vida. Porque lo primero que hace una persona desconectada de Dios es tomar decisiones estúpidas. Y esas decisiones dicen lo que realmente somos. Yo me pregunto, si Jesucristo viniera ahora mismo, mientras yo estoy predicando en este lugar, ¿cuántos realmente se irán con Él? No estoy diciendo que la salvación sea por obras. Yo creo que en un rapto por gracia igual que la salvación. Pero lo que sí creo que muchos que dicen conocer la gracia no la conocen. Él les dice que debían afirmar las cosas que estaban por morir. El tercer paso para el remanente fiel era que debían acordarse de lo que habían recibido y oído. ¿Qué es lo que habían recibido? La palabra de Dios. Has oído mucho. ¿Lo estás recibiendo? En cuarto lugar, luego de volver a las verdades bíblicas, tenían que guardarlas. Guardarlas. Miren, yo puedo tener un gran conocimiento. Puedo llegar a ser el mejor teólogo que ha existido en la historia. Pero una teología ortodoxa, sin una vida obediente, es un engaño. ¿Me oyó? No se trata solo de conocer lo correcto. Hay que tener la actitud correcta. El conocimiento envanece. El amor edifica. Es bueno conocer, pero tiene que haber una finalidad con ese conocimiento. Es bueno estudiar, pero tengo que siempre tener presente qué voy a hacer con lo que estoy recibiendo. Y lo último que el Señor le dice, que tenían que arrepentirse.
confesar sus pecados, apartarse de ellos, y les advirtió que si no velas, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. La descripción de Jesús como ladrón siempre denota un juicio inminente. Y aquí no está hablando de la segunda venida, sino que Él va a venir sobre esta iglesia y la va a destruir en juicio si ellos no se arrepienten. Entonces, ¿cuál es el consejo? Verso 5: el que venciere, dice la palabra, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El verso 5 y verso 6 lo que está describiendo es a una persona que persevera en la fe como resultado de haber nacido de nuevo. Y todo aquel que ha nacido de nuevo es un vencedor en Cristo Jesús. El Señor le dice que le va a vestir con vestiduras blancas. Ya hablamos sobre las vestiduras. Y dice que no va a borrar su nombre del libro de la vida. Cristo promete a cada cristiano verdadero que Él no borrará. ¿Oyó? ¿Qué dice? No voy a borrar, sino que voy a confesar su nombre delante del Padre y de los ángeles. Yo me pregunto, ¿de dónde le hemos puesto al texto lo que no dice? Aunque el texto dice lo contrario, algunas personas machacan y machacan en este versículo porque suponen que enseña que puede borrarse el nombre de un cristiano del libro de la vida. No dice eso el texto. El texto lo que dice es todo lo contrario, que no borraré su nombre del libro de la vida. Hay muchísimos pasajes que hablan sobre el libro de la vida, el libro del Cordero, ahí en el mismo libro de Apocalipsis. Hemos sacado algunos mitos, como que cuando una persona acepta a Cristo, su nombre se escribe en el libro de la vida. Yo no he leído eso en la Biblia. Lo que sí he leído es que nuestros nombres ya están escritos en el libro de la vida. Y lo que dice es que no nos va a borrar del libro de la vida. A los que sí borra son aquellos que mueren sin Jesucristo. Porque el Señor no solamente tiene propósito para nosotros en el aquí y en el ahora, con vida física, Él quiere que nosotros vivamos vida eterna. En la época de cuando los gobernantes tenían un registro de los ciudadanos, si alguno moría o cometía un grave delito, se borraba su nombre de ese registro. Cristo, el Rey del Cielo, promete que nunca borrará el nombre del cristiano del libro de aquellos cuyos nombres estaban escritos, dice Apocalipsis 13:8, en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Y no solo eso, sino que confesará su nombre, el nombre de cada creyente, delante del Dios y Padre y delante de los ángeles. Él va a decir: ellos son mis ovejas, me pertenecen. Jesús prometió en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, verso 32, dice la palabra: cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. La consoladora verdad de que la salvación de los verdaderos cristianos es eternamente segura, es una verdad inequívoca en la Biblia. No hay un pasaje más claro y preciso para mí sobre este tema que aquel que aparece en Romanos, capítulo 8, del 28 al 39. Yo no lo voy a leer, pero ahí habla de que somos más que vencedores y habla acerca de la gran cadena de la redención que no se rompe, que no se interrumpe, y que Dios lo que comienza, Él lo termina. Quiere decir que lo que Él está diciendo en el verso 5 y verso 6 es una descripción de lo que va a pasar con todos los cristianos. Termina con la misma frase: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tienes tú a Jesús? ¿Es el Señor Jesucristo tu Señor y Salvador? ¿Lo amas? ¿Lo obedeces? Dice la palabra que serás vestido de vestiduras blancas y que Dios no va a borrar tu nombre del libro de la vida y que va a confesar tu nombre delante del Padre y delante de los ángeles. ¿Estás seguro de que has nacido de nuevo?
Si no lo estás, este es el momento para resolver ese problema. Mientras hay vida, hay oportunidad. Habla con Dios y pídele que te perdone. Decide a partir de hoy amar a Jesucristo con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ama. Persevera en la fe. Te va a costar, va a ser difícil, pero no estás solo. Los creyentes indiferentes tienen que despertar para salvar a su iglesia antes que sea demasiado tarde. Y los pocos fieles pueden tomar aliento en el conocimiento de que la salvación está eternamente segura. No perdemos la salvación. El gran problema es que muchos no están salvos. ¿Tienes tú oído para oír? Si no tienes oído para oír, pídeselos al Señor. Habla con Él ahora. Este es el momento. Hay oportunidad. Para eso vino Jesús. Por eso murió en la cruz, por nuestros pecados. El Salvador del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando miro a la cruz, lo veo allí, muriendo por mí. Y así puedes hacerlo tú, porque también por ti murió Jesús. La Biblia lo enseña una y otra vez, que Cristo murió por los pecadores. Eso es lo que vamos a recordar ahora en este acto, en esta ordenanza. Vamos a recordar el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando participamos del pan y del vino, estamos recordando el sacrificio de Cristo. Hay un acto simbólico, conmemorativo. No recibimos nada especial aparte del sentido espiritual que tiene el recordar lo que Cristo hizo. La Biblia dice que debemos examinarnos a nosotros mismos. Si hay algo que estamos haciendo que a Dios ofende, la solución es la misma. Arrepiente y apártate del pecado. Ven a Jesús. El pan, repito, es pan y el vino es vino. La Biblia enseña que para participar de esta ordenanza, una persona debe haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Y en segundo lugar, haberse bautizado. Si tú eres alguien así, te invitamos a que participes con nosotros. Pero si no, toma una decisión. Entrega tu vida a Jesús. Recíbele en tu corazón. Este es el momento. Esta es la oportunidad. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por la oportunidad de dar cumplimiento a esta ordenanza. Te estamos suplicando ahora que tú nos uses, Señor, en ella y que hables especialmente a tu pueblo. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, a recordar cada momento cuánto costó nuestra salvación, la preciosa sangre de tu Hijo. Ayúdanos a ser agradecidos, Señor, y motivados por esa gratitud a servirte hasta el día en que tú nos llames a tu presencia. Habla especialmente si hay alguien aquí que aún no conoce a Jesús. Ilumina su alma para entender su estado perdido. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.